Gracias, señor presidente. El Polo Democrático Alternativo deja constancia de su voto negativo para el proyecto de acuerdo número 074, por medio del cual se adopta la revisión ordinaria del contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali, con fundamento en los siguientes hechos. 1. El proyecto número 074 no cumple con lo ordenado por la Ley 1523 del 2012, Ley de Gestión del Riesgo, requisito indispensable en la revisión y ajuste del POT. El decreto 1807 del 2014, reglamentario del artículo 189 del decreto 019 del 2012, que a su vez es reglamentario de la Ley 1523 de 2012, dice, abro comillas, es claro en determinar en su artículo 1, parágrafo 2, párrafo 2 de la página 2, abro comillas, en ningún caso los consejos municipales o distritales podrán conferir autorizaciones con el fin de que los alcaldes condicionen la realización de los estudios de que trata el artículo 3 del presente decreto con posterioridad a la revisión del plan, ni sujetos a autorizaciones posteriores del alcalde municipal o distrital. El proyecto de revisión y ajuste del POT de Cali demuestra claramente que los estudios básicos de que trata el artículo 3 del decreto 1807 de 2014 no existen y, contrariando la norma, quedan supeditados a acciones posteriores. Ejemplo de ello es, entre otros, el artículo 33 del proyecto y de la ponencia. Por favor, es que los concejales que se pongan en orden. Continúa, doctora Patricia Molina. Abro comillas, zonas de amenaza no mitigable por inundaciones del río Cauca, que en su parágrafo dice, en un plazo no mayor a 2 años contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DADMA y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca adelantarán en el marco de su jurisdicción las evaluaciones de amenaza y escenarios de riesgo por inundación que incluirán el señalamiento y la delimitación de las zonas de amenaza mitigable y no mitigable para la parte de la llanura aluvial del río Cauca que va desde el río Jamundí hasta el canal Interceptor Sur. El subrayado es mío. Asimismo, encontramos en el mismo proyecto artículo 498 y de la ponencia el artículo 495 bajo el título capítulo cuarto, abro comillas, artículo 495. Proyectos de estudios en el ordenamiento territorial son proyectos de estudio planteados a lo largo del presente acto los siguientes. 1. Evaluaciones de amenaza y escenarios de riesgo por inundación, que incluirán el señalamiento y la delimitación de las zonas de amenaza mitigable y no mitigable, para la parte de la llanura aluvial del río Cauca, que va desde el río Jamundí hasta el canal Interceptor Sur, plazo no mayor a 2 años. 2. Estudios técnicos de amenazas y riesgos por inundación de la red hídrica afluente del río Cauca, incluyendo las derivaciones y los tramos de las corrientes que han sido rectificados, canalizados e incorporados al sistema de drenaje de la ciudad. Estos estudios deberán delimitar las zonas de amenaza mitigable y no mitigable y establecer los parámetros específicos de manejo de las corrientes y sus zonas de influencia, considerando además de los aspectos hidráulicos, hidrológicos y urbanísticos, los determinantes ambientales definidos por las autoridades competentes para los corredores ambientales que hacen parte de la estructura ecológica principal. Plazo no mayor a 2 años. 6. Delimitación de las zonas de amenaza alta por movimientos en masa, donde podrán desarrollarse actividades de recreación y turismo, el cual debe definir cuáles usos de estas categorías se permitirán y establecer las condiciones específicas de edificabilidad e intervención del terreno que deberán cumplir los desarrollos de este tipo, plazo máximo de 12 meses. Estos estudios, entre otros, que se realizarán en un lapso de tiempo, son los señalados en el artículo 3 del decreto 1807 del 2014 como estudios básicos que no pueden ser autorizados como posteriores para la revisión y ajuste del POT, hecho que demuestra el no cumplimiento de la norma frente a gestión del riesgo.
Es fácilmente demostrable que no se cumple con la Ley 1523 de 2012, que en sus artículos 39 y 40 obligaba al municipio de Cali que al mes de abril de 2013 incorporara, abro comillas, la gestión del riesgo y por consiguiente los programas y proyectos prioritarios para estos fines. Para cumplir con los artículos 39 y 40 debía previamente cumplir con el mandato del artículo 37 de la misma ley, que otorgaba como plazo máximo 90 días para adoptar mediante decreto el plan y la estrategia, y como plazo máximo 90 días para adoptar mediante decreto el plan y la estrategia de sus actualizaciones. Decreto y plan que no existe al día de hoy. La noticia dada por medios masivos de comunicación el pasado 1 de septiembre del 2014, hace 24 días, que titula en el diario El País: Cali no tiene plan de riesgos, dicho por la máxima autoridad nacional en la materia, la directora nacional de desastre, en atención de desastre, la doctora Luz Amanda Pulido. En ella se lee: Cali no tiene plan de gestión de riesgos. La señora Luz Amanda Pulido, directora nacional de atención de desastres, hace un llamado a la administración municipal para que fortalezca el CLOPAT. Y contesta ella: en momentos en los que hay preocupación por los numerosos sismos y emergencias naturales que azotan al mundo, la directora nacional de atención de desastres, Luz Amanda Pulido, hace un llamado de alerta por la falta de un plan de gestión de emergencia en la ciudad de Cali. En diálogo con El País, la funcionaria aseguró que solo 7 municipios del departamento han radicado dicho documento ante su dependencia, y que en los últimos años se han debilitado la gestión en materia de prevención en desastres de la capital del Valle del Cauca. Según el Comité Local de Atención de Desastres de Cali, CLOPAT, de presentarse un sismo de 7 grados en la escala de Richter, el 70% de la ciudad quedaría derrumbada. ¿Qué tan cierto es eso? Hace 5 años hubo un terremoto en Cali, el cual afectó clínicas y edificios claves, dentro de las cuales muchas recomendaciones se hizo un llamado para que las edificaciones públicas fueran reforzadas. Hasta el momento no sé si estas medidas fueron acatadas. ¿Y qué pasa entonces con Cali? Se les ha dado la capacitación, pero aún no lo han presentado. Y este es un documento imprescindible que no se puede quedar en el estante, en las estanterías de las alcaldías, y que les permite actuar bajo cualquier emergencia que se presente. Asimismo, determina con qué recursos cuentan en el momento y con qué dineros pueden apoyarse. La situación es tan crítica en Cali que ni siquiera los cuarteles de bomberos tienen reforzamiento estructural y podrían colapsar ante un gran sismo, dijo. En síntesis, al aprobar este proyecto, los concejales de Cali estarían incurriendo en una prohibición legal fácilmente demostrable, porque no existe plan de gestión de riesgo, demostrado hoy, al mes de septiembre del 2014. Punto 2. Revisión y ajuste o nuevo POT. Definitivamente el proyecto de acuerdo número 074 es un nuevo POT, presentado con una disfrazada revisión estructural. La Ley 388 de 1997, en su artículo 28, adicionada por la Ley 902 de 2004 y el Decreto Nacional de 2004, determina como contenido estructural del POT el que puede ser objeto de revisión y ajuste, teniendo como fin el desarrollo y concreción del contenido del componente general del plan de ordenamiento, que no hace parte de la revisión y ajuste del POT. El artículo 12 lo define así. Artículo 12. Contenido del componente general del plan de ordenamiento. El componente general del plan de ordenamiento deberá contener: 1. Los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo que complementarán desde el punto de vista del manejo territorial el desarrollo municipal y distrital, principalmente en los siguientes aspectos. 1.1. Identificación y localización de las acciones sobre el territorio que posibiliten organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor competitividad. 1.2. Definición de las acciones territoriales estratégicas necesarias para garantizar la consecución de los objetivos de desarrollo económico y social del municipio o distrito. 1.3. Adopción de las políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de los recursos naturales. Ahora bien, la ley establece que para aprobar una reforma del contenido estructural se debe cumplir con pasos ineludibles.
1. Las revisiones deben hacerse al inicio de un nuevo periodo de la administración de la ciudad. El periodo del alcalde actual es 2012-2014 y el proyecto POD fue presentado en junio 27 de 2014, faltándole 18 meses para terminar su periodo. 2. Debe someterse al mismo procedimiento para su aprobación. En el desarrollo de este documento iré demostrando cómo se eludió ese requisito y en el caso de la participación ciudadana se disfrazó con socialización de las modificaciones. 3. Debe sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento que deben articularse con los temas contenidos en la ley. ¿Puede el Consejo de Cali aprobar el proyecto de revisión y ajuste del POD cuando el mismo termina con el artículo 533 que dice derogatoria? El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el acuerdo 069 del 2000 en su totalidad, así como cualquier otra que le sea contraria. Es claro que el proyecto 074 desaparece el contenido del componente general del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, definido en el acuerdo 069 de 2000, contrario al mandato legal. Punto 3. El impedimento del alcalde de Cali, doctor Rodrigo Guerrero Velasco, y la legalidad para presentar, sustentar, sancionar y promulgar el acuerdo número 074 por parte de la doctora Laura Lugo. El proyecto de acuerdo número 074, por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali, fue radicado en el Consejo el día 27 de junio del 2014 por la doctora Laura Beatriz Lugo Marín, secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad de Cali, encargada ante la licencia no remunerada solicitada por el doctor Carlos José Holguín Molina, titular del cargo, y en calidad de alcaldesa ad hoc de Santiago de Cali. Acompaña el proyecto en mención con los siguientes documentos. 1. Febrero 11 de 2014, solicitud del alcalde de Cali, doctor Rodrigo Guerrero Velasco, ante la Procuraduría Regional del Valle del Cauca para que se designe alcalde ad hoc y se dé trámite de impedimento por presentar conflicto de interés para presentar, sustentar, sancionar y promulgar el proyecto de acuerdo número 074. Marzo 7 de 2014. Copia del oficio de la Procuraduría Regional del Valle del Cauca dirigida al doctor Carlos José Holguín Molina, titular de la Secretaría de Gobierno y Convivencia y Seguridad de Cali, donde resuelve aceptar el impedimento propuesto por el alcalde de Cali y le anuncia su designación como alcalde del municipio de Cali ad hoc. Junio 27 de 2014, copia del decreto 411.020.0416 de junio 27 de 2014, por medio del cual efectúa un encargo en cabeza de la doctora Laura Beatriz Lugo Marín como secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad del municipio por ese único día al haber concedido licencia no remunerada al titular de la dependencia. Si bien es cierto, la ley permite el nombramiento de alcalde ad hoc en el caso de darse un impedimento del mismo para actuar, también es cierto que en el caso del proyecto número 074 el impedimento debió haberse declarado y ser tramitado antes de surtir el proceso de revisión y ajuste del POD de Cali, por cuanto la ley precisa que al momento de ser radicado este proyecto ante los consejos municipales solo se podrá modificar en su contenido por el visto y o aprobación del gobierno municipal. De lo que se deduce que el proyecto de revisión y ajuste del POD de Cali ya está construido bajo los lineamientos del gobierno y que en el caso del alcalde Rodrigo Guerrero Velasco es fácilmente demostrable que participó en todo el proceso, pues las actas que abajo se relacionan, entre otras, dan cuenta de su participación activa en las decisiones tomadas desde su gobierno en el proyecto de revisión y ajuste del POD desde el año 2012 y 2013, incluso cuando se inicia la concertación ambiental con CBC, actas que cuentan con su firma de asistencia. Una, acta de septiembre 25 del 2012 donde se lee, Óscar Pardo dice, informa que la semana anterior se hizo presentación al alcalde sobre el proceso del POD y se ha convenido que es necesario que todo el gabinete conozca oportunamente el plan en una presentación abreviada del documento. Es principal mostrar cómo van en el cronograma, cuáles son las estrategias y las metas. Se anexa presentación. Acta de junio 4 de 2013 donde se lee, orden del día, plan de ordenamiento territorial. Se sometió a consideración del Consejo de Santiago de Cali el proyecto de revisión y ajuste del POD. Se adjunta presentación y se divide con el proyecto completo. Acta de junio 11 del 2013, tema POD, donde se lee, León Darío Espinosa.
Subdirector del POD informa que si la actualización del POD no se aprueba en el Consejo, puede aprobarse como decreto. Después de los estudios y socializaciones previas, se socializó con la comunidad, fortaleciendo la participación ciudadana con grupos focales. Alcalde dice, habla del POD y su gran estudio y de la profundidad que se fija en los próximos 15 años o más. Se espera que no haya dificultades para aprobarse en el Consejo. Adicionalmente, el alcalde Rodrigo Guerrero comete omisión cuando deja de presentar bienes y proyectos que tienen que ver con intereses propios y sus parientes cercanos, como son el Plan Parcial de Zona América. Todo esto a pesar de que el abogado Gustavo Prado solicita declarar su impedimento desde agosto 23 del 2013, o sea, casi 6 meses antes de solicitar el trámite ante la Procuraduría Regional. Asimismo, es el alcalde Rodrigo Guerrero quien convoca sesiones extraordinarias del Consejo de Cali para continuar con el estudio del proyecto de revisión y ajuste del POD de Cali. Más grave aún es el hecho de que en marzo 7 del 2014 la Procuraduría notifica al doctor Carlos José Holguín Molina, secretario de Gobierno Municipal, de que ha sido designado como alcalde ad hoc, al ser aceptado el impedimento del alcalde Rodrigo Guerrero Velasco por presentar conflicto de interés. Pero es la doctora Laura Lugo quien firma para radicar ante el Consejo de Cali proyecto número 074 en calidad de alcaldesa ad hoc, sin que medie designación de la Procuraduría, habida cuenta de que esta es una designación personal y específica. Secretario, cabe la pregunta, si se estaría suplantando autoridad por parte de la doctora Laura Lugo y cuál es la responsabilidad del doctor Carlos José Holguín Molina, quien era en ese momento la persona designada por la Procuraduría. Estos hechos podrían estar viciando de nulidad todo el proceso de estudio y aprobación del proyecto número 074. 4. No se cumple el requisito legal de realizar la consulta previa a comunidades étnicas. El derecho de las comunidades negras es a la consulta previa, no posterior. Y el POD lo que hace es tomar decisiones de gran calibre que tienen un alcance de 12 años, lo cual debió ser objeto de consulta. Por ejemplo, la prohibición establecida en el artículo 4.10 de la ponencia, explotación de materiales de arrastre. Se restringe la extracción de materiales de arrastre en el lecho del río Cauca de manera mecánica desde 200 metros aguas arriba del puente del Hormiguero hasta el puente de comercio con el fin de evitar daños en la infraestructura existente. Afecta de manera grave las posibilidades de subsistencia de comunidades negras que ancestralmente y con prácticas propias de manejo amable con la naturaleza realizan actividades de arrastre como medio de conseguir el sustento. Ahora bien, el esfuerzo de los ponentes por intentar enmendar este vacío no sustituye ni enmienda su inaplicabilidad. Ordenar el territorio en la designación de usos, actividades y ocupación compromete fuertemente identidades culturales ancestrales de esta población. La ponencia en el artículo 1 reconoce la diversidad étnica, pero no tiene ninguna consecuencia ese enunciado, ya que en la agenda regional, artículo 3, se determinan los numerales. Abro comillas, 13, diseño y manejo paisajístico y de conformación y construcción de espacio público que le dé realce al río Cauca, articulado con los municipios aledaños. Y 14, consolidación de un puerto fluvial turístico y de carga sobre el río Cauca. Esta decisión está afectando condiciones de vida de las comunidades negras. No plantean ninguna consideración frente a la implementación del reconocimiento de esta diversidad. Se debe limitar este tipo de iniciativas a la realización de la consulta previa, no posterior, a las comunidades ancestrales que han venido ocupando estos terrenos y conservando sus prácticas y costumbres que los diferencian como grupo étnico. Caso el Consejo Comunitario de la Playa Renaciente y el Hormiguero en la búsqueda además de la inclusión y la integración desde sus saberes ancestrales a este tipo de desarrollo y concertando si las únicas actividades posibles son turísticas, mediante un dispositivo como el aplicado en el artículo 33 de la ponencia. El Consejo de Estado en el 2010 sentenció que ocupación colectiva es el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras en tierras para su uso colectivo, que constituyen su hábitat y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción. Esto hace referencia a comunidades negras asentadas a lo largo del río Cauca y que van a ser objeto de reubicación por definición del POD.
A pesar de que es de público conocimiento que Cali es la primera ciudad con mayor población afro de Colombia, población que se encuentra en las peores condiciones de pobreza y discriminación. Este proyecto número 074 profundiza la exclusión, incluso argumentando de manera falaz que las decisiones tomadas en el POT no afectan a dichas comunidades, esgrimiendo los conceptos amañados de diversas entidades que se expiden en los términos del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, o sea, no vinculante. La certificación 2096 emitida por el Ministerio del Interior de fecha 8 de noviembre de 2012 dice expresamente, abre comillas, como quiera que se trata de una verificación cartográfica y no una verificación en campo, puntos suspensivos. No obstante lo anterior, en caso de constatarse por la empresa o por un tercero la presencia de grupos étnicos en el área de referencia y que eventualmente resulten afectados con el proyecto descrito, será necesario realizar una visita de verificación en terreno en el área del proyecto. Y sigue más adelante. Si posteriormente a la expedición de este acto administrativo se establece o verifica que existe la presencia de grupos étnicos dentro del área de influencia directa del proyecto, el interesado tendrá la obligación de informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y solicitar que éste inicie el proceso en concordancia con lo preceptuado en el Decreto Reglamentario 1320 de 1998. Y para el infortunio del Ministerio, de los funcionarios, del alcalde y de concejales, no se puede tomar como criterio los grupos, abro comillas, los grupos étnicos reconocidos por el Ministerio del Interior según decreto 1320 del 98, pues la Corte Constitucional en su sentencia ST 823 de 2012 ha resaltado que las comunidades afrocolombianas son un grupo culturalmente diferenciado, titular de derechos grupales especiales y que puede clasificarse como pueblo tribal para efectos de la aplicación del convenio. Presidenta, por favor, el ruido. Se le solicita comedidamente tanto a los concejales, a sus grupos de apoyo y a la comunidad presente hacer silencio para escuchar a la concejal. Las comunidades afrocolombianas son un grupo culturalmente diferenciado, titular de derechos especiales. Bueno, ya lo leí. La Corte ha establecido en consecuencia que los factores a aplicar para la identificación de las comunidades negras son los siguientes. Objetivo: la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo y que lo diferencian de los demás sectores sociales. Subjetivo: la existencia de una identidad grupal que lleva a sus integrantes a asumirse como miembros de la colectividad. En este orden de ideas, la Corte ha resaltado que el concepto de comunidad negra es mucho más amplio que el contemplado por la Ley 70 del 93. Este último es solo aplicable a los supuestos previstos en la disposición y en todo caso no es condición de acceso a otras medidas de protección. 5. La infamia de Ecociudad Navarro. El proyecto número 074 que pretende aprobar el Consejo de Cali omite diversas funciones de advertencia emitidas por la Contraloría y contra la voluntad ciudadana decide asentar miles de familias pobres en lo que hoy es el área de régimen diferido Navarro, altamente contaminado por el basuro de su mismo nombre, con altos niveles freáticos e inundabilidad pluvial y pluvial, convirtiéndola por arte de magia y sin ninguna responsabilidad en zona de expansión urbana para pobres, por supuesto. Lo anterior se encuentra sustentado en decenas de estudios adelantados por investigadores calificados como los desarrollados por la Escuela de Salud de la Universidad del Valle. Vale la pena recordar que la Contraloría General de la República emite función de advertencia de fecha octubre 8 de 2013 donde, abro comillas, advierte a las entidades promotoras del macroproyecto Ecociudad Navarro, hoy Ecociudad de la Calidad, abstenerse de tomar la decisión de modificar el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santiago de Cali, consistente en la ejecución de dicho proyecto. Área de expansión urbana de Ecociudad Navarro, teniendo en cuenta los impactos ambientales de contaminación generada por el basurero de Navarro en el área de régimen diferido y los riesgos para la salud pública, así como los costos sociales que se pueden generar por los eventuales problemas de salud que en un futuro la población que se asiente en la zona pueda padecer, así como las inversiones necesarias para la adecuación de tierras, mitigación ambiental, al igual que la valoración de los riesgos económicos por potenciales demandas contra el Estado que dicha situación pueda conllevar.
Sexto, la no participación ciudadana en el proceso de formulación y aprobación del POT. Los valores y principios de la libertad, la igualdad y la justicia social sustentan un Estado democrático. En aras de fortalecer la democracia, la autoridad debe garantizar a la población sus derechos de ciudadanía y estos pasan fundamentalmente por las garantías plenas a la participación, como también la representación de sus intereses y necesidades mediante el fortalecimiento de los espacios de representación. La interpretación de la Corte Constitucional del principio de participación es del siguiente tenor. El principio de participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo y la tolerancia. El concepto de democracia participativa no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendo, referendos, consultas populares, revocación del mandato. Doctora Patricia, le solicito comedidamente a los honorables concejales, por favor, ocupar la curul y prestar atención a la lectura de la concejal Patricia Molina. El concepto de democracia participativa no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos, consultas populares, revocación del mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica, adicionalmente, que el ciudadano pueda participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual. La Ley 388 del 97 añade que las revisiones del POT están sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y deben sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre población urbana, la dinámica de ajustes en usos e intensidad de los suelos, de los usos del suelo, la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo, infraestructura, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana, la ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen impacto sobre el ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como la evaluación de sus objetivos y metas del respectivo plan. Eso significa que la revisión del POT no puede salir únicamente de la imaginación de un alcalde o de su modelo de ordenamiento territorial. La administración municipal presenta una serie de fotos como registro de la asistencia de personas a las convocatorias de socialización del proyecto y presenta un documento descalificando las propuestas presentadas por el Consejo Municipal de Planeación. Al respecto, el marco normativo que debió ser aplicado por la administración es el Decreto 879 del 98, reglamentario de la Ley 388 del 97 en su artículo 4. Abro comillas, sobre la participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de formulación y ejecución del ordenamiento territorial, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. Y en el artículo 5, su párrafo final dice: los planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración municipal o distrital deberá garantizar la participación y la concertación en la formulación del plan. El artículo 4 de la Ley 388, un comento titulado Participación Democrática, señala: el ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones. Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de la necesidad y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del territorio municipal, teniendo en cuenta los principios señalados en el artículo 2 de la presente ley. La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos. Se entiende perfectamente que este no es un mecanismo formal, por el contrario, pretende ser garantista de los derechos. Concertación con los ciudadanos.
Las evidencias muestran que este proyecto de POD no cumplió en absoluto con las disposiciones constitucionales y legales de participación de la ciudadanía, a pesar de que se pretende mostrar lo contrario al hacer referencia a los espacios convocados de la administración municipal y desde el propio Consejo. En relación con la participación convocada desde la administración municipal, en la fase 1, en términos cuantitativos, se informa que hubo reuniones. Doctor Gil, si me permite. Que hubo reuniones con 701 personas, que al promediar con base en el número de reuniones, que fueron 31, arroja que los participantes por reunión fue de 22 personas en promedio. Y si se considera que en la zona urbana en promedio se citaron grupos de 4 comunas a cada reunión, habrían participado en promedio 5 o 6 personas por comuna. Para un 80% de esas comunas y para el total de corregimientos, su participación se dio solo en una de estas reuniones durante la fase 1. En términos cualitativos, técnicamente es imposible que se hubiera logrado explicar cabalmente a los ciudadanos participantes en estas reuniones qué es el POD, su contexto, diagnóstico del estado del municipio y políticas y objetivos y estrategias del modelo de ordenamiento. Además, resolver inquietudes de la comunidad y adicionalmente hacer un taller de cartografía social sobre la zona específica de las comunas o corregimientos convocados. Todo esto en el espacio de 2 o 3 horas de duración de cada una de dichas reuniones. Iguales características en términos cuantitativos y cualitativos aconteció con la fase 2, ya que las charlas temáticas se repitieron 3 veces en distintos lugares de la ciudad cada una, con diferentes ciudadanos cada vez, y aunque no se especifica el número de participantes por los datos generales informados sobre el proceso, se deduce que también en esta fase hubo un bajo número de ciudadanos participantes. Durante las intervenciones en el Cabildo Abierto del POD y en participación ciudadana en el Consejo, la mayoría de los ciudadanos manifestó que las reuniones durante las fases 1 y 2 en general fueron para, entre comillas, socializar lo que ya estaba definido por la administración municipal frente al POD. Por tanto, no hubo concertación y que tampoco se tuvo en cuenta las opiniones e inconformidades manifestadas por personas de las comunidades en los pocos espacios convocados por la planeación municipal. En relación con los escenarios convocados desde el Consejo Municipal, no hubo participaciones en el Cabildo Abierto ni en las jornadas de participación ciudadana que expresaran conformidad con la propuesta del POD de la Administración Municipal. Por el contrario, la mayoría de participaciones reclamó o bien que sus aportes no fueran considerados o que la participación no fue real. Aunque no forma parte del contenido del proyecto, es menester evaluar por qué de 466 personas inscritas para la participación ciudadana, solo le hicieron efectiva 103. Las formas, horarios y días pueden dar cuenta de esta inasistencia. Confirma la participación en el Cabildo Abierto y en la participación ciudadana abierta para el proyecto POD que este proyecto se construyó a espaldas de la comunidad caleña. No obstante, las evidencias expresadas en estos espacios sirvieron de poco o nada para que en el Consejo se frenara este proyecto por ser construido sin participación real, en contravía de la Constitución y la ley. Es más, ni siquiera tienen respuesta uno a uno en la ponencia, como ordena la norma. Y como suele suceder con la participación de la ciudadanía en el marco de los diferentes proyectos de acuerdo que estudia el Consejo, en la ponencia presentada para primer debate del proyecto POD, no se da cuenta para qué se dio la participación, qué sentido y efectos tuvo. Solo fue el cumplimiento de un requisito formal, procedimental establecido en la ley, del cual solo el Consejo actúa como notario y la comunidad como extras. Sin ser escuchado ni atendidas sus reclamaciones, propuestas y opiniones, no hay razón grande ni chiquita ni pequeña que le informe a la comunidad que la participación democrática directa generó alguna incidencia en el proyecto en discusión. No se evidencia preocupación o incoherencia por la ausencia de participación ciudadana y sus consecuentes implicaciones en relación con la legalidad y la afectación profunda sobre los intereses, calidad de vida y futuro del conjunto de los habitantes de Cali. Dando alcance a la participación ciudadana en los términos de interpretación de la Corte Constitucional expresados en otra de sus sentencias, la C-891 del 2002, abro comillas, en procura de la materialización del derecho a participar en las decisiones que afectan o pueden llegar a afectar los legítimos intereses y derechos de los habitantes del país, le corresponde a las entidades estatales suministrarle a las personas oportunamente toda la información que no goce de reserva constitucional o legal, advirtiendo sí que esta información oficial
debe ser completa, consistente, coherente, verificable, comparable, contextualizada, diáfana y siempre oportuna. Desde luego que el derecho a la información así servido se convierte en poderoso instrumento de reflexión-acción, tanto individual como colectiva, en el entendido de que las autoridades estatales, a más de esa información, deben asumir la promoción, creación y fomento de las condiciones idóneas a la discusión pública de los temas pertinentes, recordando a la vez que la participación ciudadana en estos ámbitos de discusión constructiva supone el recíproco respeto de los criterios expuestos por los interlocutores institucionales y privados, pero no pasivamente, sino reedificando mutuamente sobre la comprensión de lo ya examinado y depurado de manera concertada, a tiempo que la diferencia y pluralidad de opiniones actualizan su poder constructivo en el suceso democrático. En conclusión, el proceso llevado a cabo denominado participación ciudadana es una mentira. No fortalece la democracia ni respeta el precepto legal que en el parágrafo del artículo 24 de la Ley 388 determina que, parágrafo, la consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del plan de ordenamiento, incluyendo el diagnóstico, las bases para su formulación, el seguimiento y la evaluación. El Consejo Municipal de Planeación presenta concepto a planeación municipal y lo único que recibe por respuesta es una descalificación total, dando carácter de observaciones sin mayor contenido técnico, olvidando que es precisamente su función, la de los funcionarios de planeación, no es darse a la tarea de calificar técnicamente si lo que recomendaba la comisión era o no era una propuesta. Y no evaluaron el alcance, sentido, finalidad, propósito, motivación de la propuesta presentada por personas que representan diversos sectores de la comunidad caleña, sin la experticia técnica ni con el tiempo y salario que devengan los funcionarios. La arrogancia de los tecnócratas no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Olvidan los funcionarios que en un Estado social de derecho prevalece lo sustancial sobre lo formal. Y el papel de los funcionarios, empleados, profesionales y técnicos es interpretar y resolver las solicitudes y o propuestas de la comunidad, invocando el sentido y el propósito de estas. Por ejemplo, solicitar que, abro comillas, falta de evidencia de que en la fase de diagnóstico se haya realizado una evaluación del POS vigente, cierro comillas, significa que en la presentación realizada no satisfacieron esa necesidad y requisito legal. Esto no es un tecnicismo, es una realidad que se debió corregir. Es bueno recordar que esos tecnócratas devengan su salario de su trabajo como servidor público y dicho salario proviene de los impuestos que todos los ciudadanos pagan a la administración pública sin diferencia de profesión u oficio y en consecuencia la participación es un derivado de sus derechos ciudadanos. Sustento ampliamente lo dicho en el escrito que se aparta de la ponencia para primer debate que presenté al momento del mismo y que anexo a la presente constancia para que haga parte integral de ella. Igualmente anexo la constancia radicada por Azuediles de Cali, que termina así, abro comillas. Por este abecedario de razones de inconveniencia y de incumplimientos constitucionales y legales de este plan, debe ser devuelto al alcalde Guerrero para que cumpla con los requisitos mínimos de la planificación de largo y mediano plazo con el ordenamiento legal vigente, cierro comillas. Síntesis y conclusión del proyecto de acuerdo 074/2014. Cali, al igual que muchas ciudades, experimenta cambios bruscos tanto en su forma como en su función. Dicha evolución urbana se caracteriza por una creciente polarización del espacio, provocada entre otros factores por la especulación inmobiliaria galopante, por transformaciones en la reorganización del trabajo con nuevas modalidades de producción descentralizada y por nuevas maneras de consumo en las que el espacio juega un papel diferenciado. Esta polarización se traduce también en un acceso diferenciado a la infraestructura, a los equipamientos públicos, a los bienes, a las oportunidades que brinda la ciudad. De esta manera el espacio por sí mismo crea condiciones de reproducción ampliada de la riqueza para unos y de condiciones de reproducción permanente de la pobreza para otros. En este proceso, nuevas formas de marginalidad urbana y segregación residencial emergen, mientras otras se robustecen. Aparecen también nuevos conflictos y violencias con una fuerte connotación territorial. Los ricos se autosegregan en conjuntos de viviendas lujosos, al tiempo que los pobres están obligados a vivir en la periferia, donde los costos del suelo son menores. Cuando las relaciones del mercado valorizan tierras urbanas,
se implementa el proceso denominado de gentrificación, que hoy se aplica en el proyecto Ciudad Paraíso y posiblemente este efecto se traslada a las zonas definidas para redensificación, las cuales no limitan la especulación financiera ni las inmobiliarias y constructoras sobre la tierra. Se avecinan nuevos desplazamientos, como está ocurriendo con los pobladores raizales de los barrios Sucre, Calvario y San Pascual. Por otro lado, las desigualdades tienden a elevarse por la aplicación de las políticas públicas regresivas en materia de gasto, con una concentración manifiesta de la inversión y por la oferta de servicios en los barrios de mayores ingresos o en las zonas con más potencial de desarrollo. Aquí lo llamamos centralidades. Este proyecto favorece intereses con nombres y apellidos propios. Los dueños y accionistas empresariales representados en el gobierno de Rodrigo Guerrero Velasco, los Carvajal, los Lloreda, los Garcés, los Domínguez, los del Club Campestre, los de la Plaza de Toros. ¿Y qué decir del mío? Negocio determinante de la movilidad en el 100% de la ciudad, profundizando la desigualdad, pues esta determina el acceso al empleo, a la recreación, a la salud, a la cultura. De esta manera se generan condiciones excluyentes a las mayorías que representan el 87% de los habitantes y se ubican en los estratos 1, 2 y 3, padeciendo desempleo y subempleo, hacinamiento habitacional, bajo equipamiento en salud, educación, recreación y deporte, zonas verdes, espacio público, alta contaminación, violencia e inseguridad. Sobre esta realidad es que tenemos la oportunidad de planear nuestro territorio. Como en este se expresan diferentes intereses y cualquier política o decisión que se adopte afecta de manera negativa o positiva a sus pobladores, el punto central que nos fortalece como sociedad y ayuda a superar las dificultades señaladas en la concertación democrática, punto central ausente de este proyecto. Por todo lo anterior, ratifico mi voto negativo contra el proyecto número 074, negándome a ser copartícipe de la miserabilización de nuestros conciudadanos. Gracias. Patricia Molina, concejal de Cali, bancada Polo Democrático Alternativo. Doctor Juan Carlos.